Como ya hemos dicho, la sumergible de 4 pulgadas tienen dos partes que hay que montar, motor y parte hidráulica. Dos partes perfectamente aisladas una de la otra, motor y partes mecánicas en su líquido refrigerante y turbinas y agua en la parte hidráulica. Esta característica hace la 4 pulgadas más robusta y menos sujeta a infiltraciones de agua. Si el motor de la 4 pulgadas deriva normalmente, casi siempre es por infiltraciones de agua desde el cable o desde el empalme. Cuando ya hemos juntado las dos partes, hay que realizar el empalme del cable, con una resina, con cinta autovolcanizante o con autovolcanizante y tubo termorretráctil. Este segundo tipo de empalme lo recomiendo solo a instaladores con mucha experiencia y por situaciones de emergencias, ya que antes o después el agua empieza a filtrar. La resina, cuando ya está seca, garantiza un 100% de impermeabilidad. En la sumergible de 4 pulgadas, la aspiración está entre motor y parte hidráulica. Así que si instalamos en un depósito, hay que tener en cuenta que siempre habrán estos 50 centímetros de agua que no vamos a conseguir bombear. Cuando la sumergible de 4 pulgadas sufre una avería, se suele sustituir la parte averiada. Es muy complicado conseguir recambios del motor y de la parte hidráulica y muy poco recomendable intentar el arreglo. Normalmente se suele rebobinar solo motores grandes como de 5 o 10 caballos. La bomba compacta de 5 pulgadas es una bomba de uso doméstico porque no ofrece mucha variedad en tema de potencia, caudal y altura manométrica. Se recomienda por depósitos y pozo hasta 50 metros de profundidad en aplicaciones domésticas de riego y presurización. La aspiración está en el fondo, así que podemos aspirar hasta el fondo de nuestro depósito. La parte hidráulica y el motor están dentro de la misma camisa de acero inoxidable. Están sí aislados por juntatóricas, pero muy en contacto. Esta característica favorece el enfriamiento del motor, pero hace la bomba de 5 pulgadas más sujeta a casos de derivación por condensación. He arreglado muchas bombas de 5 pulgadas derivadas. Os puedo garantizar que el 90% de las sumergibles de 5 pulgadas en el mercado se avería a causa de agua de condensa en el motor. Nuestras 5 pulgadas no, porque nosotros, siendo también instaladores, hemos decidido poner el motor y las partes mecánicas a baño de aceite, el mismo líquido refrigerante atóxico y no contaminante que se usa en los motores de 4 pulgadas. Como podéis ver, es una bomba que un servicio de asistencia técnica puede desmontar y arreglar fácilmente. La parte hidráulica, compuesta por 5 etapas de turbinas y difusores en noril, aspira el agua y la empuja hacia arriba enfriando el motor. Quitando el tapón podemos ver el nivel de aceite refrigerante y hacer la sustitución del cable o del interruptor de nivel. En este último detalle podemos ver la parte hidráulica en noril y el eje motor de acero inoxidable 316. Os puedo garantizar que el 90% de las 5 pulgadas en el mercado tienen el eje motor de ACE 304 y suelen sufrir mucho la corrosión. En conclusión, si necesitáis una bomba sumergible que se pueda reparar para depósitos o pozos hasta 50 metros de profundidad, idónea para aplicaciones domésticas de riego y presurización, os recomiendo las 5 pulgadas de Head Pumps.